¿Qué significa soñar con serpientes? Es una pregunta que resuena profundamente en el inconsciente colectivo. Las serpientes, criaturas ancestrales y enigmáticas, han simbolizado desde la creación y la sabiduría hasta el peligro y la traición a lo largo de la historia humana. En la psicología onírica, su aparición rara vez es trivial. Representan a menudo transformaciones significativas, energías reprimidas o aspectos de nuestra vida que requieren atención inmediata. Pueden ser un reflejo de miedos ocultos, deseos sexuales, o incluso el proceso de curación y renovación personal que estamos experimentando. Cuando una serpiente te persigue en sueños, a menudo simboliza un conflicto o una situación en tu vida que estás intentando evitar. Podría ser un problema emocional, una decisión difícil o una verdad incómoda que te niegas a enfrentar. Este sueño sugiere que es hora de dejar de huir y confrontar aquello que te causa ansiedad, antes de que te alcance y te obligue a lidiar con ello de una manera más abrupta e incontrolable. La velocidad y el tamaño de la serpiente son cruciales. Una serpiente grande y rápida podría indicar una amenaza percibida como abrumadora, mientras que una más pequeña podría señalar una preocupación persistente pero menos urgente. Este sueño te insta a evaluar la naturaleza de esa persecución en tu vida despierta. ¿Es un miedo real o una ansiedad autoimpuesta? Reflexiona sobre lo que sientes que te está acorralando. Si logras escapar de la serpiente, puede significar que estás encontrando la fuerza o la solución para superar el problema que te agobia. Si te alcanza o te muerde, no es necesariamente negativo. A veces, ser alcanzado por un problema nos obliga a enfrentarlo y, paradójicamente, a empezar el proceso de curación y resolución. Es una invitación a la introspección y al empoderamiento personal. Una serpiente dentro de tu hogar en un sueño suele simbolizar una amenaza o una energía intrusa en tu espacio personal y seguro. La casa representa tu yo interior, tu psique y tu vida familiar. La presencia de la serpiente sugiere que hay algo en tu entorno más íntimo que te perturba o te hace sentir vulnerable. Puede ser un conflicto familiar, una traición o un secreto que ha invadido tu paz. El lugar exacto donde aparece la serpiente es significativo. En la cocina, podría indicar problemas con la nutrición o el sustento; en el dormitorio, cuestiones de intimidad o sexualidad; en la sala, conflictos sociales o de representación. Presta atención al sentimiento que te provoca: miedo, curiosidad, calma. Esto te dará pistas sobre la naturaleza de la intrusión y cómo la percibes subconscientemente. Si logras sacar la serpiente de tu casa o controlarla, indica que estás recuperando el control sobre una situación personal difícil y restableciendo la armonía. Si la serpiente se queda, o te sientes impotente ante ella, podría sugerir que aún no has encontrado la manera de lidiar con esa influencia perturbadora. Este sueño te invita a examinar las dinámicas en tu hogar y tu vida privada. Ser mordido por una serpiente en un sueño es una experiencia vívida y a menudo alarmante. Contrario a lo que se podría pensar, no siempre es un mal augurio. A menudo, simboliza un despertar o una confrontación con una verdad dolorosa pero necesaria. La mordedura puede representar una herida emocional, una traición, o la necesidad de reconocer y sanar una parte de ti mismo que has estado ignorando. Es un llamado a la atención. El lugar de la mordedura es importante. Una mordedura en el pie o la pierna puede indicar un obstáculo en tu camino o en tu progreso. En la mano, puede referirse a tu capacidad de actuar o crear. En el cuello, a tu comunicación o expresión. La mordedura, aunque dolorosa, a menudo es el catalizador para un cambio profundo, forzándote a enfrentar lo que te ha estado envenenando emocionalmente. Después de la mordedura, ¿qué sucede? Si te recuperas o buscas curación, sugiere que estás listo para procesar el dolor y transformarlo en crecimiento. Si la mordedura te paraliza o te causa angustia prolongada, podría indicar que te sientes abrumado por una situación y necesitas buscar apoyo. Este sueño te impulsa a reconocer tus heridas y a iniciar el proceso de sanación personal. Enfrentar serpientes muertas o matarlas en tus sueños es un símbolo poderoso de superar obstáculos y miedos. Representa la victoria sobre una situación amenazante,
una adicción, una relación tóxica o un aspecto negativo de tu propia personalidad. Has logrado confrontar y neutralizar aquello que te causaba ansiedad o te limitaba. Es un sueño de empoderamiento y liberación, indicando que te estás deshaciendo de cargas pesadas. La forma en que matas a la serpiente también es relevante. Si lo haces con facilidad, sugiere que tienes la confianza y los recursos para manejar tus problemas. Si luchas, puede indicar que la batalla fue ardua pero valió la pena. Este sueño te anima a reconocer tu fuerza interior y la capacidad que tienes para resolver conflictos. Es un mensaje de que has superado una fase difícil y estás listo para avanzar. Sin embargo, si sientes culpa o remordimiento al matar a la serpiente, podría indicar que has suprimido una parte de ti mismo o has tomado una decisión drástica que te genera conflicto interno. Reflexiona si has eliminado algo que, aunque percibido como una amenaza, también contenía un potencial de transformación. A veces, lo que creemos que debemos destruir, es algo que necesita ser integrado o comprendido. Las serpientes de colores vibrantes en los sueños, como rojas, azules o amarillas intensas, a menudo simbolizan emociones intensas, pasiones ocultas o aspectos de tu personalidad que buscan ser expresados. Estos colores pueden representar creatividad, energía vital o incluso advertencias. A diferencia de las serpientes de tonos neutros, las coloridas exigen atención y sugieren que hay algo llamativo, ya sea positivo o negativo, emergiendo en tu vida. El color específico añade otra capa de significado. El rojo puede indicar pasión, ira o peligro. El verde, crecimiento, curación o celos. El azul, calma, tristeza o espiritualidad. El amarillo, alegría, intelecto o cobardía. Considera el contexto del sueño y tus sentimientos. ¿Te atrae el color o te asusta? Esto te ayudará a descifrar qué emoción o energía particular está intentando manifestarse en tu conciencia. Si las serpientes coloridas te parecen inofensivas, pueden representar una energía creativa o una nueva perspectiva que te llena de vitalidad. Si te sientes amenazado, los colores podrían advertirte sobre una situación que parece atractiva pero esconde un peligro. Este sueño te invita a prestar atención a las señales no verbales y a las emociones intensas que están surgiendo en tu vida, tanto las que te enriquecen como las que te desafían. Las serpientes en el agua en un sueño conectan con tu mundo emocional y el inconsciente. El agua simboliza las emociones, los sentimientos y los aspectos más profundos de tu psique. Una serpiente emergiendo del agua o nadando en ella sugiere que emociones reprimidas, miedos ocultos o verdades sumergidas están saliendo a la superficie. Es un llamado a explorar tus sentimientos más profundos y a confrontar lo que yace bajo la superficie. La claridad del agua y el comportamiento de la serpiente son importantes. Aguas turbias con serpientes agitadas pueden indicar confusión emocional o un conflicto interno. Aguas claras con serpientes tranquilas podrían representar una comprensión serena de tus emociones o un proceso de purificación. Este sueño te invita a sumergirte en tu mundo interior y a reconocer cómo tus emociones están fluyendo, o estancadas, en tu vida. Si interactúas con la serpiente en el agua, puede significar que estás explorando activamente tus emociones o buscando una conexión más profunda con tu inconsciente. Si la serpiente te asusta o te ataca, podría ser una advertencia de que ciertas emociones o situaciones te están abrumando. Este sueño es una poderosa invitación a la introspección y a la gestión de tu salud emocional y psíquica. Como hemos visto, soñar con serpientes es una experiencia rica y multifacética, llena de simbolismo personal y arquetípico. No hay una única interpretación, sino un espejo de tu propia psique y las circunstancias actuales de tu vida. La clave reside en la introspección, tus sentimientos en el sueño, el contexto y los detalles específicos son cruciales. Te animo a reflexionar sobre estos mensajes de tu inconsciente. ¿Has tenido sueños con serpientes? Comparte tus experiencias y lo que crees que significaron para ti en los comentarios. Nos encantaría leerte.